Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en el marco filosófico del apologista cristiano Rigoberto Hidalgo. A partir de una reciente y muy profunda entrevista, vamos a desgranar su argumento para defender la fe, pero ojo, no solo desde la devoción, sino con las herramientas de la lógica y la razón. La gran pregunta que nos trae aquí hoy es una que lleva siglos haciéndose. ¿Puede la fe sostenerse bajo el escrutinio de la razón? Bueno, pues este análisis se mete de cabeza en cómo un pensador de hoy en día responde con un sí rotundo, explorando un sistema diseñado para argumentar que la verdad del cristianismo no es solo una cuestión de creencia, sino una conclusión lógica. Así que venga, vamos a empezar a desgranar esto. Para entender bien su sistema, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero echaremos un vistazo a lo que él llama la caja de herramientas del creyente, o sea, el arsenal intelectual que propone. Luego nos sumergiremos en la metafísica de la realidad, que es el corazón de su argumento filosófico. A partir de ahí, veremos las consecuencias de declarar una verdad exclusiva. También analizaremos su estilo tan particular en el tono de la verdad. Y para terminar, exploraremos dónde cree él que se libra esta lucha de ideas hoy en día, en la batalla en los medios. Venga, pues vamos con la primera sección, la caja de herramientas del creyente. ¿Qué hace falta, según Hidalgo, para levantar una defensa sólida de la fe en pleno siglo XXI? A ver, Hidalgo lo que dice es que hoy en día, para defender la fe, no te vale solo con tener mucha pasión. No. Necesitas, digamos, una caja de herramientas intelectual bien completa. Esto incluye dominar, como vemos aquí, los principios de la lógica, para que tus argumentos se sostengan, la metafísica, que es el estudio de la naturaleza de la realidad misma, la historia, para poner en contexto las afirmaciones de la fe, y por supuesto, la teología, para entender la doctrina desde dentro. Para él, la cosa no va solo de creer, sino de entender por qué crees, y para eso usas estas herramientas y así construir un caso coherente para ideas como la existencia del alma. Vale, ya tenemos las herramientas. Ahora viene lo bueno, cómo las usa para construir el núcleo de su argumento. Aquí es donde Hidalgo se pone serio y utiliza la metafísica para afirmar que la estructura misma de la realidad, del ser, apunta de una manera única y exclusiva hacia el cristianismo. El punto de partida de su argumento es una idea filosófica bastante potente, el orden teleológico. A ver, para que nos entendamos, es la creencia de que el universo no es un simple caos, sino que tiene un diseño, un propósito, una dirección. Si hay un diseño tan complejo e inteligente, argumenta él, tiene que haber un diseñador. Y si hay un diseñador, tiene que existir una verdad absoluta que lo explique todo. Este es su pistoletazo de salida. Y aquí es donde su argumento da un giro, muy audaz y específico. Fijaos, Hidalgo propone una estructura de 3 partes para todo lo que existe. Hay un principio, que sería la causa primera de todo, su expresión, que es la realidad que vemos y tocamos, y la subsistencia, que es la unión viva entre ese principio y su expresión. Y aquí viene el salto. Él asegura que esta estructura de 3 en 1 no es casualidad, para nada. Es, según él, un reflejo directo de la Trinidad cristiana. Por lo tanto, su conclusión es que el cristianismo no es una religión más, sino la única visión del mundo que encaja con la estructura metafísica de la propia existencia. Claro, una conclusión así de radical sobre cómo es la realidad, pues lleva, como es lógico, a una postura igual de radical sobre qué es la verdad. Hidalgo se apoya en la lógica más clásica para soltar esta afirmación tan directa. Lo que viene a decir es que la verdad, por su propia naturaleza, tiene que discriminar, es decir, separa lo que es de lo que no es. Si una afirmación es verdadera, su contraria tiene que ser falsa. Él insiste mucho en que esto no es un discurso de odio, sino simplemente aplicar una conclusión lógica hasta el final. Y este principio lógico tiene un nombre un poco rimbombante, el principio del tercio excluido. Pero no os asustéis, la idea es súper simple. Una afirmación o es verdadera o es falsa. No hay un término medio, un quizás o un depende. Hidalgo aplica esto a las visiones del mundo y dice, si el cristianismo es fundamentalmente verdadero, entonces cualquier sistema que lo contradiga tiene que ser por pura lógica fundamentalmente falso. Y esta tabla lo ilustra perfectamente. Nos enseña las consecuencias en cadena de su lógica. Si se acepta su punto de partida, ciertas ideas muy actuales se desmoronan. Por ejemplo, si hay una causa objetiva, ¿qué pasa con el relativismo? Pues que es falso. Si hay un orden en la creación, la ideología de género, desde su punto de vista, no puede entrar. Y si el ser humano tiene un alma trascendente, el aborto queda lógicamente invalidado. Para él estas no son simples opiniones, son choques lógicos. Claro, esta postura tan inflexible se nota en su lenguaje, que no se anda con rodeos. Ha llegado a calificar públicamente otras visiones del mundo no solo de equivocadas, sino directamente con palabras como basura. Para él, esto no es un desacuerdo educado, es una declaración de falsedad absoluta frente a lo que él considera la única verdad. Y esto, como es normal, nos lleva a preguntarnos por su método. ¿Por qué ese tono tan de confrontación? ¿Es su forma de ser o es una estrategia pensada?
Pues mira, Hidalgo lo aborda sin tapujos. Él no lo ve como un ataque personal o una agresión porque sí. Lo presenta como una elección consciente, una estrategia para que su mensaje cale. Él mismo defiende su tono haciendo una distinción que para él es fundamental. Dice que su objetivo es presentar la verdad incómoda, esa que nos desafía, pero evitando siempre caer en la verdad insoportable, que es cuando se dice algo sin tacto solo para hacer daño. Asegura que sus críticas van a las ideas, no a las personas, y que si alguien se siente ofendido es por el mensaje en sí, no por cómo lo dice. Así que, en resumen, él ve este enfoque tan directo como algo necesario, sobre todo para conectar con los más jóvenes. Es una estrategia muy calculada que incluso le lleva a usar elementos de la cultura popular, como bases de rap en sus vídeos, para que su mensaje no solo se oiga, sino que se quede y se recuerde en un mundo mediático pues con muchísimo ruido. Y con esto llegamos a la última pieza del rompecabezas. Si todo esto es una batalla, ¿dónde se lucha? O sea, ¿dónde cree él que hay que defender la fe hoy en día? Para hablar de su principal adversario intelectual, el ateísmo moderno, usa una metáfora muy visual, el circo del ateísmo. Lo pinta como una carpa de circo espectacular por fuera, que te promete de todo, pero que cuando entras está vacía. En su opinión, es un show grandioso pero hueco, un engaño para convencer a la gente de que no hay nada más allá de esa carpa. Por eso mismo, para Hidalgo, no vale con quedarse en el plano académico o escribiendo libros, no. Él insiste en que las ideas hay que defenderlas activamente donde se cuece la opinión pública. La academia está muy bien, claro, pero la verdadera batalla por las mentes y los corazones, según él, se libra en los medios y en la cultura popular. Y no tiene ninguna duda de cuáles son esos campos de batalla. No son las aulas de la universidad, no, son las redes sociales. Menciona Twitter, por ejemplo, citando el poder que tuvo para organizar movimientos como el que se levantó contra Disney, y en general toda la creación de contenido online. Es ahí, en esos espacios digitales, donde dice que se ganan o se pierden las narrativas culturales. El sistema de Hidalgo, al final, nos deja con una pregunta sobre la mesa, una pregunta muy de nuestro tiempo. En esta era digital, tan llena de ruido, es necesario este tipo de confrontación, lógica y directa, para que se debatan las ideas. Su enfoque defiende que sí, pero claro, siempre queda la duda de si esta estrategia sirve para aclarar el debate o si simplemente nos polariza todavía más. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. No olvides hacer clic y compartir.